Hola a todos amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video de Burbuja del Español. El día de hoy tenemos un video muy importante para las personas que quieren triunfar en el ámbito profesional. Vamos a ver cómo cambia el idioma en contextos formales, especialmente en el mundo de los negocios. Hablar de manera formal en español no solo es usar palabras difíciles, es mucho más. Es saber estructurar oraciones correctamente, elegir los tiempos verbales adecuados y sobre todo mostrar respeto y profesionalismo. Así que si quieres sonar como un verdadero profesional en español, este video es para ti. ¿Están listos? Empecemos. Primero veamos por qué es importante la formalidad en el mundo de los negocios. En contextos formales, la manera en que te expresas refleja tu competencia y tu respeto por la situación y por las personas. No es lo mismo decir ¿qué tal? A un amigo o decir ¿cómo se encuentra? A un superior o a tu jefe. La formalidad te abre puertas a mejores oportunidades y también genera confianza. Un dato sobre este tema es que en algunos países de América Latina, el uso del lenguaje formal no es solo una cuestión de cortesía, también es señal de profesionalismo. Entonces veamos cuáles son los cambios más notorios en el idioma. Por ejemplo, cambiar el pronombre. En el uso de un lenguaje más formal, solemos cambiar el pronombre tú para usted. Usar usted en un ámbito empresarial es muy importante, especialmente al hablar con superiores o hasta clientes. Como vimos anteriormente, el ejemplo de ¿qué tal? Para informal o ¿cómo se encuentra? Para formal. O también podemos decir ¿cómo está usted? Te doy un consejo. Siempre es mejor empezar utilizando usted. Si más adelante la misma persona te dice que puedes tutearla, es decir, usar tú en lugar de usted, pues adelante, puedes cambiarlo, pero nunca asumas. También podemos ver cómo cambian las estructuras de las oraciones, ya que en contextos formales las oraciones pueden ser más complejas y menos coloquiales. Por ejemplo, en un contexto informal podrías decir, necesito que mandes el informe. Pero si quieres decirlo un poco más profesional, dirías, le agradecería si pudiera enviarme el informe a la brevedad. También te recomiendo evitar palabras como vale, ok o bueno en situaciones formales. Pasemos a los tiempos verbales. ¿Cuáles son los más comunes en un ámbito profesional? En el español para los negocios, algunos tiempos verbales son más comunes o más frecuentes. Uno de ellos es el presente del subjuntivo. Veamos estos ejemplos. Es importante que todos entreguen sus informes a tiempo. Acá lo utilizamos para resaltar la importancia de cumplir con los plazos. Espero que el nuevo proyecto tenga éxito. Expresa un deseo o esperanza para el futuro. Es necesario que los empleados asistan a la reunión. Indica una obligación o requisito. Dudo que el cliente esté satisfecho con la propuesta actual. Nos expresa duda o incertidumbre sobre la opinión de un cliente. Otro tiempo verbal es el condicional, que también lo usamos para la cortesía. Aquí tenemos algunos ejemplos. Si conociera más detalles, podría darte una respuesta más precisa, para expresar una limitación actual y la posibilidad de resolverla. Aumentaríamos las ventas si lanzáramos la campaña publicitaria. Indica un resultado esperado de una acción específica.
Si la empresa aprobara el proyecto, empezaríamos a trabajar la próxima semana. Aquí describe una secuencia de eventos dependientes de una condición. Y por último, el futuro simple. Por ejemplo, podemos decir, mañana enviaremos el informe a la junta directiva para una acción futura relacionada con una entrega de documentos. La empresa implementará la nueva estrategia de marketing el próximo mes. Aquí describe un plan de acción. Contrataremos a más personal para el proyecto en junio. Habla sobre planes de expansión. Organizaremos una reunión con el cliente para discutir los próximos pasos. Se refiere a la planificación de una reunión futura. Es mejor usar el futuro simple en lugar de decir voy a hacer algo. Te dejo un ejercicio rápido. Puedes responder en los comentarios. ¿Cómo sería la versión formal de esta expresión? ¿Puedes decirme qué pasó? Y también de esta otra expresión. Dame más detalles. Hola, apuesto a que estás ansioso por convertirte en el rey de las expresiones españolas. Tenemos la solución perfecta para ti. Se llama Español Auténtico, expresiones coloquiales para dominar el lenguaje como un nativo. Y es el nuevo libro de Burbuja del Español. Tenemos diálogos auténticos, situaciones cotidianas e incluso alternativas menos extravagantes para aquellos que prefieren mantener un perfil más bajo. Hemos pensado en todo. Encontrarás explicaciones detalladas, ejemplos de uso y anécdotas locas que te harán preguntar ¿quién inventó esto? Y eso no es todo. También tenemos un formato de audiolibro para aquellos que quieren aprender mientras corren o se relajan en pijama. No pierdas tiempo preguntándote ¿de dónde vienen estas cosas? Haz clic en el enlace en la descripción, asegura tu copia de Español Auténtico y prepárate para un viaje lleno de diversión, aprendizaje e inmersión total en el español. Ahora veamos un poco de vocabulario que puedes utilizar para un lenguaje más profesional, ya que aparte de la gramática, el vocabulario también juega un papel importante. Tenemos algunas frases útiles como en respuesta a su solicitud, quedo a su disposición para, agradecemos su interés en. También puedes escribir ejemplos completando estas expresiones. Y otras formas de cortesía también podrían ser, les ruego que, sería tan amable de, quisiera saber si. Ya tenemos la información necesaria para mejorar nuestro español en un ámbito de negocios. Pero antes de terminar, veamos algunos errores más comunes. Hay algunos errores frecuentes que debemos evitar en estos contextos. Es un pequeño resumen de lo que hemos visto, más algunos datos extra. Por ejemplo, sabemos que es mejor usar usted en lugar de tú, especialmente si es la primera vez que te encuentras con esta persona. Otro error es usar coloquialismos innecesarios. Ya sé que es muy común, pero es mejor evitar decir cosas como chao. Es mejor decir que tenga un buen día. Y también decir algunas expresiones incompletas, porque podrían sonar un poco mal educadas. Por ejemplo, decir ¿qué necesita? Es mejor decir ¿en qué puedo ayudarle? ¿Puedes notar la diferencia? Como vimos en este video, utilizar un modo más formal del idioma es una habilidad indispensable para el mundo de los negocios. Recuerda usar usted, estructurar bien tus oraciones y elegir las palabras adecuadas. ¿Qué otras frases formales te gustaría aprender? ¿O en qué otros contextos? Puedes dejarnos tus inquietudes en los comentarios. Gracias por acompañarnos en un video más de Burbuja del Español. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Puedes revisar todas nuestras redes sociales y visitar la página burbujadelespañol.com para más contenido. ¡Adiós!